práctico número 10, tiene una primera parte y una segunda parte, porque en realidad este era el práctico 10 y 11. Bueno, la primera parte dice calcule la pendiente de la recta tangente a la curva intersección de la superficie. La superficie es de ecuación z igual a x cuadrado más y cuadrado. Y está intersectado con un plano paralelo a los ejes coordenados, que es y igual a 1. Entonces, cuando ustedes intersectan, esto les da una curva, ¿sí? En el punto P sub 0 de coordenadas 2, 1, 5. Entonces, se calcule la pendiente, dibuje la curva, interprete geométricamente, bueno, derivada parcial, que eso es lo que vieron ustedes. Y encuentre el vector, que es el vector dirección de la recta tangente, y escriba la ecuación de la misma. Bueno, por empezar, si tienen z igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿qué es? Una función en X y en Y. Sí, ya sé, pero gráficamente, si la tienen que dibujar. ¿Un círculo? No, estamos en el espacio. Tienen 3 variables. A ver, ahí me están diciendo en el chat. Quiero ver qué me dicen en el chat. No, tampoco. Tienen 3 variables. Z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué es? ¿Qué cuádrica? Paraboloide puede ser, profe. Ah, ahí me gusta más, es un paraboloide. No es una esfera tampoco, porque para que sea esfera tiene que ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r al cuadrado. No tiene la forma. Entonces, este es un paraboloide. Bueno, y ese paraboloide se abre, digamos, con respecto a la variable lineal. En este caso sería para z. Esto es x, esto es y esto es z. El paraboloide va a tener esta forma. ¿Vamos? Ese va a ser el paraboloide. Bueno, acá lo vamos a estirar un poquito la línea. Tenemos que aprendernos para el urgente las cuádricas, ¿no? Bueno, esto es el paraboloide. Bueno, ese paraboloide está intersectado con el plano y igual a 1. Supongamos que este es y igual a 1. Entonces lo trazan al plano. Trazan así, bueno, y trazan así. La levantan. Derechito, por supuesto, no como la línea de la profe. ¿Vamos? Bueno, entonces ahí cuando ustedes cuando hace el corte, esto genera una curva. Esta va a ser la curva cuando hace el corte. Supongamos, esto va a ser corte así. Esto en realidad tiene que ir paralelo, más o menos así. Ahí, ahí. Eso que estoy dibujando con rojo, chicos, no me deja. Ahí está, ¿ven? Con rojo, esa es la curva. Esto que estoy remarcando. Esa es la curva. Esto que está acá, esa es la curva C, que lo corta el plano I igual a 1. ¿Estamos? Esto en realidad, vamos a borrar. Está medio rebelde. Bueno, esa es la curva. Lo que a mí me interesa es esto. Esa es la curva, que es la intersección de la superficie con el plano. ¿Estamos? Bueno, la I siempre es constante. Entonces, ¿cómo calculan la pendiente? La pendiente de la recta tangente. ¿Cómo lo van a calcular? Función de X. Claro, lo van a derivar, entonces van a calcular z de x y lo van a particularizar en el punto P sub 0. Y eso nos va a dar la pendiente de la recta tangente, ¿sí? La pendiente de la recta tangente. En el punto, no sé dónde andará el punto, o sea, supongamos que ahí está el punto. ¿Vamos? En ese punto. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos que derivar. Derivamos z respecto de x, ¿cuánto les queda? Les da 2x. Lo particularizan en el punto z de x en el punto P sub 0, esto les da 4. Y ese es el valor de la pendiente, chicos. Ese es el valor de la pendiente. ¿Cómo era la ecuación de la recta tangente? Cuando ustedes tienen este tipo de ecuación, cuando tenían ustedes la curva, se la obtiene como la intersección de la superficie con un plano paralelo a los ejes coordenados.
¿Cómo es la ecuación? ¿Se acuerdan? Porque la curva tenía tres maneras, o sea, podía estar dada en forma paramétrica, podía ser la intersección de dos superficies, la intersección de la superficie con uno de los planos coordenados. ¿Se acuerdan eso o no se acuerdan? La ecuación de la recta tangente va a ser z, menos z0, igual a la derivada de f respecto de x, que en este caso va a ser el z de x, en el punto P sub 0, por x menos x0. Y igual a y sub 0. Y esa es la ecuación de la recta tangente, chicos. ¿Sí? Esa es la ecuación de la recta tangente. Y de ahí vamos a sacar el vector dirección, donde el profe les dijo, cuando ustedes tienen este tipo de ecuación, la que le llamaban T sub 1, la recta tangente, el vector dirección, en este caso va a ser 1, 0, la derivada de f respecto de x en el punto P sub 0, que ya lo tenemos calculado inclusive. O sea que el vector dirección va a ser 1, 0, y el z de x, este es 4. Ese es el vector dirección. Eso han visto en la teoría. Ahora que se la acuerden o no la fórmula, bueno, eso ya es otra cosa. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora simplemente tengo que reemplazar en la fórmula, chicos. Entonces la ecuación de la recta me va a quedar z menos 5 igual a la derivada de, esto no es otra cosa que el z de x, 4, por x menos 2. Y igual a 1. Y esa es la ecuación de la recta tangente a esa curva C, ¿no? ¿Alguna duda? Y ahí tienen el vector dirección. ¿Alguna duda, chicos? Eso no lo inventé yo, ya está dado en la teoría, ¿no? La ecuación de la recta tangente. Bien, muy bien. ¿Podemos seguir entonces? Sí, profe. Perfecto. Vamos al ejercicio siguiente. Dice, una abeja vuela descendiendo a lo largo de una curva, que es la intersección de, dice z, acá le escribo, igual a x a la cuarta, más x y al cubo, más 12. Con el plano x igual a 1. Tiene una superficie intersectado con un plano paralelo a los ejes coordenados. En el punto, le llamemos P sub 0, de coordenadas 1 menos 2, 5, se va por la tangente. Cuando dice se va por la tangente, es porque se va por la recta tangente. ¿En qué punto impacta con el plano XY? O sea, si el plano es el plano XY, eso significa que el Z es igual a 0. ¿No es así? Bueno, encontremos entonces la ecuación de la recta tangente. Como ustedes tienen la intersección de una superficie con un plano, que en este caso es x igual a 1, esto les da una curva. Entonces nosotros podemos determinar la ecuación de la recta tangente a esa curva C. ¿Estamos? Bueno, la ecuación va a ser z menos z0 igual, como es la intersección con el plano x igual a constante, va a ser la derivada de z o de s, si quieren llamarle, respecto de y en el punto P sub 0, por y menos y sub 0, x igual a 1. Esa es la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? De la recta tangente. Bueno, entonces si nosotros reemplazamos, nosotros necesitamos calcular la pendiente, necesitamos calcular el f de y, que no es otra cosa que el z de y. ¿Cuánto vale el z de y? Si ustedes derivan, esto les queda 3x y cuadrado. Luego lo particularizan en el punto P sub 0. Entonces, el f de y en el punto 1 menos 2, 5, esto es 3 por 1 por menos 2 al cuadrado. Y esto es 4 por 3, 2. Entonces, la ecuación de la recta tangente es igual. Z menos 5 igual a 12 por y menos menos 2, entonces va a ser más 2, por x igual a 1.
Entonces, esta es la ecuación de la recta tangente. ¿Estamos? Entonces, la abeja viene volando, ¿sí? Por la curva. Entonces, y luego viene y choca, digamos, se da con la recta tangente a esa curva y baja por la tangente. Y dicen, ¿qué punto impacta con el plano XY? Es cuando el Z vale 0. Cuando el Z vale 0. Entonces, las coordenadas del punto de impacto, digamos, que le voy a llamar Q, va a ser el siguiente. 1, ¿por qué? Porque el X siempre permanece constante, ¿sí? Porque esa curva es la intersección de la superficie con el plano X igual a 1. El Z va a valer 0. Y si el Z vale 0, ¿quién me está faltando determinar? ¿El valor de quién? De I. De I. ¿Y a dónde lo voy a reemplazar el Z igual a 0 si dice que se va por la tangente? Espejo en donde dice Z menos 5 igual a 12. Despejo I de F. Claro, despejo en la recta tangente. Entonces, como Z vale 0, exactamente en la ecuación de la recta tangente, no en la superficie, porque después la abeja viene por la ecuación de la recta. Bueno, entonces esto me va a quedar menos 5 igual a 12 por I más 2. Y bueno, y ahora despejamos, aplico propiedad distributiva, entonces me queda menos 5 igual a 12I más 24. Entonces esto nos queda menos 29 igual a 12I. Y bueno, y entonces I es igual a menos 29 sobre 12. Entonces, ¿en qué punto impacta? En el punto de coordenadas 1, menos 29 sobre 12, 0. ¿Alguna duda? Este es el punto de impacto, ¿no? El punto donde impacta en el plano XY. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, me dicen si copiaron y si sigo. Yo escucho, ¿eh? ¿Por qué ha disminuido tanto el número de alumnos? ¿Qué está pasando? Tenía 100 al principio, ahora tengo 50. 100 y un poco más, ¿no? Años, profe. Y bueno, lo que pasa todos los años, sí. ¿Ah? Y eso que no rendimos todavía. Recorte Por de eso. personal puede ser. Yo esperaba que, bueno, rindan primero el parcial y de ahí se me caigan unos cuantos, pero no tanto. Ni siquiera hemos llegado al parcial. Bueno, ya saben qué ejercicio, ya les recomendé los ejercicios que tienen que estudiar, ¿no? Que tienen que hacer hincapié. Bueno, ¿puedo avanzar, chicos? Sí, profe, avance. Avanza. ¿Dónde puse el otro ejercicio? Vamos al otro. Ejercicio 11 de esta primera parte. Dice, halle las gráficas y grafique, perdón, las curvas de nivel que pasan por cada una de las siguientes funciones asignando valores para f. Bueno, nosotros tenemos que hacer esta segunda ecuación. Bueno, tenemos f de xy igual a 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces nosotros tenemos que buscar. Lo primero que tenemos que determinar es el dominio de la función y el rango, sobre todo, porque cuando yo determine las curvas de nivel, a esta f de xy la voy a igualar a un k. ¿Sí? La voy a igualar a un k. Donde ese k es un número que debe pertenecer al rango de la función. Entonces, sobre todo, entonces a mí me interesa saber quién es el rango de la función. ¿Por qué? Porque tengo que saber qué valores puede tomar k. Entonces, y ya que estamos, me dicen el dominio. ¿Cuál es el dominio de esa función? Ya que estamos, si bien no me hace falta, lo que sí me hace falta sí o sí es el rango. ¿Cuál es el dominio, chicos? Lo vamos practicando para el parcial. Todos los reales en R2 Todo menos R2 el 0. menos el 0, 0. Perfecto, porque no se puede anular el denominador. ¿Y el rango? Todos los reales menos el 0. ¿Y el X no puede tomar el valor 0? Son los reales. Yo digo menos el 0, 0, pero el X puede tomar el valor 0 o el Y toma el valor 0. Los reales. Todos los reales, ¿sí?
Todo lo real. Perfecto. Bueno, entonces ahora yo sé que K puede tomar cualquier valor real. Entonces, y ahí empezamos a jugar. Antes de empezar a jugar con esto, yo voy a generalizar la expresión. Miren, esto me va a quedar así. 2x igual a K por x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esto me queda K x cuadrado más K por y cuadrado menos 2x igual a 0. Entonces esto es K por x cuadrado menos 2x más K por y cuadrado igual a 0, para encontrar las curvas de nivel. Bueno, entonces ahora voy a completar cuadrado. Saco factor común K. Entonces me queda x cuadrado menos 2 sobre K por x más K por y cuadrado igual a 0. Si yo saco, no, en realidad voy a sacar de toda la expresión. Eso voy a hacer. Entonces voy a poner acá igual a 0. Bueno, entonces ustedes tienen dos opciones ahí. Para que ese producto sea 0, una opción es que K es 0. Y ya vamos a ver qué pasa si K es 0, ¿qué me da? O la otra opción es que x cuadrado menos 2 sobre K por x más y cuadrado sea igual a 0. Bueno, si K es 0, ya vamos a ver qué pasa. Sigamos. Voy a completar cuadrados. Entonces esto va a ser x cuadrado menos 2 sobre K por x, sumo 2K dividido en 2, eso me queda 1 sobre K. Entonces sumo 1 sobre K al cuadrado y resto 1 sobre K al cuadrado, más I al cuadrado, igual a 0. Entonces, estos tres primeros términos forman el trinomio cuadrado perfecto, que va a ser x menos 1 sobre K elevado al cuadrado, más I cuadrado, y esto que está restando va a pasar sumando. Entonces esto me va a quedar 1 sobre K al cuadrado. Y ahí yo identifico que esto, de forma general, es una circunferencia. Circunferencia. Obviamente, por cómo está ubicado K, no puede ser 0. El K de acá vamos a analizar qué pasa si es 0. Es una circunferencia con centro en 1 sobre K, 0, y de radio 1 sobre K. Y de ahí le vamos a ir dando valores a K. Entonces todos van a ser circunferencias. Bueno, miren, si el K vale 0, yo lo tendría que volver a reemplazar en la ecuación de arriba. Entonces me quedaría 2K, 2x, x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Eso significa que el 2x es igual a 0 y eso significa que x es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Entonces que si K vale 0, obtengo como curva de nivel x igual a 0, o sea, el eje Y. ¿Estamos? Vamos viendo entonces qué obtenemos. Si K vale 0, entonces obtenemos x igual a 0. Si K es distinto de 0, si K para cualquier K distinto de 0, las curvas de nivel van a ser x menos 1 sobre K al cuadrado más y cuadrado igual a 1 sobre K al cuadrado. Y ahí ustedes le empiezan a dar valores acá. Miren, si K vale 1, si K vale 1, la ecuación me va a quedar x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. O sea que tienen una circunferencia con centro en 1, 0 y de radio 1. Si K vale, hagamos con otro color, si K vale un medio. Si K vale un medio, supongamos, entonces me va a quedar x menos 2 al cuadrado más y cuadrado igual a 1 sobre un medio, es 2 al cuadrado, es 4. Entonces me queda una circunferencia con centro en 2, 0 y de radio 2. ¿Ven? ¿Me siguen o no? Sí, profe. ¿Me siguen? Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer en un sistema de ejes cartesianos, dibujar las curvas de nivel. Entonces acá pongo esto es X, esto es Y,
Entonces, una de las curvas de nivel era si el K vale 0, me da X igual a 0. Entonces lo remarco al eje Y, lo remarco. ¿Sí? Esa es una de las curvas de nivel. La otra curva, bueno, van a ser circunferencias. Bueno, y acá la voy a dibujar yo. Esto, por supuesto, dice, es una circunferencia con centro en 0, 1 y de radio 1. Bueno, la dibuja con rojo para que identifiquen. No importa, ya lo ubicamos bien, ¿no? Entonces, esta sería la curva de nivel, la roja. No, la chiquitita. Ahí. Entonces, esta tiene centro en 0, 1 y de radio 1. ¿Sí? Entonces, esto me da 2. ¿Sí? Después tienen la otra, con azul, una circunferencia con centro en 0, 2 y de radio 2. Esta con azul. Y así a los distintos valores de K, bueno, bueno, ahí la voy a mover. Esto está a ojo, chicos. Ustedes tienen que salir. Muy bien. Ahí, supongamos, porque la vamos a hacer un poquito más chiquita. Ahí está. ¿Ven? Esta sería la otra que tiene centro en 0,2, acá, y de radio 2. Entonces acá es 4. ¿Ven? Y así van a ir dibujando, van a ser todas circunferencias las curvas de nivel. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí o no? Sí, Pasa profe. que, bien. Ahora quiero ver por qué. Bueno, ¿podemos seguir? Entonces, y si le dan un valor negativo, chicos, acá, ¿le pueden dar un valor negativo? Porque acá podía tomar cualquier número real, ¿no es así? Sí, se podría tomar un valor negativo. Sí, sí puede. Claro, le dan un valor negativo y reemplazan en la ecuación. Reemplazan en la ecuación que ahí teníamos, ¿no? O sea, y por supuesto que también nos va a dar una, si K supongamos que vale menos 1. Si K vale menos 1 y reemplazando en la ecuación les va a quedar X, menos por menos acá se va a hacer más 1 al cuadrado, más Y al cuadrado, igual a menos 1, pero menos 1 al cuadrado es 1. Entonces les queda una circunferencia con centro en menos 1, 0 y de radio 1. Entonces va a estar centrada, o sea, va a tener centro acá. Y ahí la dibujan a la circunferencia. ¿Estamos? Y esa va a ser, van a tener para el otro lado, digamos, la circunferencia. Ahí más o menos. Tendría que ser un poco más chiquita, no importa, pero bueno, ahí para que la dibujen. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien. Bien, bueno, ahí tienen diferentes curvas de nivel. Bueno, vamos a la segunda parte. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a la segunda parte. En la segunda parte, ¿qué nos pide? Dice, halle las ecuaciones del plano tangente y de la recta normal a las superficies dadas en los puntos indicados. Bueno, de los seleccionados, el apartado F. Bueno, acá nosotros, para determinar el plano tangente y la recta normal, es importante saber si la función está definida en forma explícita o en forma implícita. Y en base a eso es cómo escribo la ecuación del plano y de la recta normal. ¿Estamos? Siempre van a ir asociados plano tangente y recta normal, o bien plano normal y recta tangente. ¿Estamos? Van de la mano. Bueno, en este ejercicio, en el apartado F, la pregunta es,
la función está dada en forma explícita o implícita. Implícita. Implícita, así es. Pasa el 2RZ, pasa restando. Entonces, esta es una f grande, que le podemos llamar f de x y z. ¿Estamos? Bueno, ahí tienen el punto, el p sub 0. Entonces, la ecuación del plano tangente es la siguiente. Va a ser f de x particularizado en el punto p sub 0 por x menos x0 más f de y en el punto p sub 0 por y menos y sub 0 más f de z en el punto p sub 0 por z menos z0 igual a 0. ¿Bien? Entonces, esa es la forma de la ecuación del plano. ¿Quién es x0? Acá, de acuerdo a lo que ustedes tienen, x0 vale r coseno de alfa. Y 0 vale r seno de alfa. Y z0 es r. Esas son las componentes, ¿estamos? Entonces, esto es x0, esto es y0, y esto es z0. Bueno, entonces, ahora nosotros para la ecuación del plano necesitamos las derivadas. Necesito la derivada de f respecto de x, lo particularizamos en el punto p sub 0. Bueno, ¿cuánto vale la derivada de f respecto de x? ¿Cuánto vale, chicos? Derivo, 2x. ¿cuánto vale? 2x, perfecto. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de y? 2y. 2y. ¿Y cuánto vale la derivada de f respecto de z? 2z. 2z Menos nada más. 2r. Menos Menos 2r, 2r. perfecto, menos 2r. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? A la f de x la particularizamos en el punto p sub 0. Lo mismo hacemos para la f de y, y lo mismo vamos a hacer para la f de z, ¿no? Para las tres. Bueno, en el f de x en p sub 0, ¿cuánto nos queda? Nos queda 2 por ¿cuánto? 2 por x0, entonces va a ser 2r coseno de alfa. Ese es el valor. ¿Cuánto vale el f de y en p sub 0? 2r seno de alfa. ¿Y cuánto vale el f de z en p sub 0? Nos va a quedar 2r menos 2r. ¿Y 2r menos 2r cuánto es? 0. Bueno, entonces ahora con estos valores reemplazamos en nuestra ecuación. Y entonces esto nos queda. F de x en p sub 0 es 2r coseno de alfa. No importa, es un número, no sé cuánto vale, es un número. Por x menos x0, que el x0 es r coseno de alfa. Más f de y, el f de y es 2r seno de alfa. Cuando ustedes hagan en los otros ejercicios que tienen numeritos, eso les va a dar 2, 5, les va a dar un número acá. Por y menos y sub 0, o sea, va a ser por y menos r seno de alfa. Y esta nos va a quedar, yo le escribo, más 0 por z menos r. Yo lo escribo para que lo vean, ¿sí? La ecuación de un plano en forma general, chicos, la ecuación de un plano en forma general es a por x, no sé si se acuerdan de álgebra. O sea, hay que acomodarla a la ecuación del plano. Si ustedes quieren, uno lo puede dejar así, pero la ecuación de un plano en forma general es a por x más b por y más c por z más d igual a 0. Esa es la ecuación general de un plano. ¿Sí? Entonces, si a este plano, que es el plano tangente, yo lo puedo trabajar un poquito más y dejarlo en esa forma, en la ecuación de la forma general. Si yo lo trabajo, esto aplico propiedad distributiva y me va a quedar 2r coseno de alfa por x. Esto viene a ser el 2r coseno de alfa es a, más 2r seno de alfa por y. Esto vendría a ser el b, el 2r seno de alfa es el b. Cuando ustedes aplican propiedad distributiva de este por este, nos va a quedar menos 2r cuadrado coseno cuadrado de alfa. Y cuando aplican este por este, les queda menos 2r cuadrado
seno cuadrado de alfa. Igual a 0. El z no aparece porque acá está multiplicado por 0. Entonces la ecuación, en forma general, les queda 2r coseno de alfa por x más 2r seno de alfa por i, lo pongo separadito para que vean que esos son números, ¿no? Son constantes. Menos, sacan factor común, menos 2r cuadrado, igual a 0. Al sacar factor común, el 2 menos 2r cuadrado, les va a quedar coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, que eso vale 1. Y esta es la ecuación del plano. Perdón, esta es la ecuación del plano tangente. ¿Alguna duda? Profe, Sí, decime. en la primera distribución, 2r coseno de x más, Sí. ¿no quedaría ahí también elevado al cuadrado? R coseno de alfa. ¿O qué pasa con eso? No, bueno, pero es que lo que puse acá, mira, ahí lo puse. Ah, listo. Sí, Ya o lo sea, yo ordenó. primero puse, claro, primero Listo. hice la distributiva, por el i y Claro, por el claro. x, son los dos primeros términos. Y después los otros dos siguientes, el tercero y el cuarto, son de los otros. Yo no lo hice ¿entendés? No lo hice Sí, ordenado. sí, sí. Sí, gracias. Bueno, esta es la ecuación del plano tangente. ¿Cómo la ecuación de la recta normal, chicos? Porque me piden la recta normal. ¿Se acuerdan cómo es la ecuación de la recta normal? Cuando la función está dada en manera implícita. Una forma es x menos x0 sobre f de x en p sub 0. Igual a i menos i sub 0 sobre f de i en p sub 0. Igual a z menos z0 sobre f de z en p sub 0. Siempre y cuando f de x, f de y, f de z no sean 0. Pero hay uno de ellos que es 0. Entonces, ¿cómo se escribe la ecuación? Se escribe x menos el x0. El x0 era r coseno de alfa sobre la derivada de f respecto de x en el punto p sub 0, que es 2r coseno de alfa. Entonces, reemplazando nada más. Igual y menos r seno de alfa sobre la derivada de f respecto de y en p sub 0, que eso era 2r seno de alfa, coma, z igual a r. Así lo escriben cuando ustedes tienen alguna de esas derivadas, se nos anula. Si hubiese sido la de y que se nos anule, bueno, ponían y igual a r seno de alfa, al valor del punto, del z0, del y sub 0, del x0 que corresponde. Esa es la ecuación de la recta normal. O sea que ustedes, por eso es que están vinculadas, si ustedes se fijan las ecuaciones, lo mismo que usamos para el plano tangente, la ecuación del plano tangente, lo usamos para la ecuación de la recta normal. Quiero correr un poquito la pantalla para que puedan ver. ¿Están viendo ahí las dos cosas? Sí, profe. Profe, Bien, dígame. Sí, cuando ¿qué dijo, estén y sigo... qué dijo que hay sí. que poner cuando una de las ecuaciones es igual a 0? Y bueno, en ese caso, como la derivada de f de z en el punto p sub 0 es igual a 0, vos pones z igual a z0. ¿Y cuánto vale tu z0? En este caso, vale r. Entonces pones z igual a r. Si hubiese sido la f de y igual a 0, suponete, entonces vos vas a poner y igual a y sub 0. Y que en este caso sería y igual a r seno de alfa. ¿Por qué? Porque hay una de ellas, esta es la ecuación simétrica, siempre y cuando, esta es la que escribí acá, esta es la ecuación simétrica, siempre y cuando esas derivadas no sean 0. Pero hay una de ellas que es 0. Entonces de esa manera le escribo a la ecuación de la recta normal. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que en el parcial les aparezca una cosa así, que alguna de ellas se anulen. Entonces, ¿cómo escribo la ecuación de la recta normal? Es de esta manera.
Ahí ustedes, esto en realidad, chicos, esto es Z igual a Z0. Que en este caso el Z0 es R. Por eso es que pongo Z igual a R. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Bien. ¿Me dicen y avanzamos? Vamos a la recta normal. Bien. Profe, Sí, decime. entonces, o sea, hay que poner solamente que Z es igual a los reales, ¿verdad? Si no se la pone, ¿estaría No. mal? No, no es igual a los reales. Es Z igual a R. Ah, R, perdón. Bien. Pero porque R, Luciana, es el valor del punto. Por eso yo les remarco ahí y les pongo Z igual a Z0. Porque el punto acá, no se olviden, el punto P sub 0 de ustedes, el punto P sub 0, pasa que este punto es feíto el que le han dado. El punto es, ahí está, R coseno de alfa, R seno de alfa, R. ¿Sí? Entonces vos pones Z igual a Z0, que en este caso va a ser Z igual a R. No son los reales, es un número. Ah, perdón, ahora sí. O sea, si a vos te dicen Z, qué sé yo, si el Z0 vale 2, bueno, va a poner Z igual a 2. ¿Sí? O sea, el valor de Z hay que ponerlo ahí, sea el que nos den. Claro, Z igual al Z0 que les dan a ustedes. ¿Sí? O sea, lo que yo les digo es, todo depende cuál es la derivada que se anule. Porque si hubiese sido la de y la que se anulaba, iban a poner x menos x0 sobre la derivada de f respecto de x, igual a z menos z0 sobre la derivada de f respecto de z, y, coma, igual a y sub 0. Dice, profe, ¿por qué en el plano da 2r cuadrado? Ah, bueno, porque vos fíjate, cuando vos haces la distributiva, mira, cuando vos haces, me dicen, ¿por qué da 2r cuadrado? Porque vos cuando haces la distributiva, mira, tenés 2r coseno de alfa por r coseno de alfa, entonces te queda 2r por r cuadrado, coseno por coseno, coseno cuadrado, ¿está? Lo mismo cuando haces este. Cuando haces me parece que se refiere a la parte de abajo cuando usted aplica que coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Es 1. Ahí me parece. Claro, porque yo les dije, claro, saco factor común, pasa que ahí yo me salteado un paso. Ustedes hacen 2r cuadrado, esto les queda así, menos, sacan factor común, y acá les queda coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Y eso vale 1. Entonces eso yo ya no lo pongo. Eso me parece que es lo que no ve. Claro, esto que está entre paréntesis vale 1. Entonces por eso que me queda menos 2r cuadrado. Ya el coseno cuadrado, seno cuadrado desaparece. ¿Eso era? Eso era. Eso es lo que me están preguntando. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ver el otro ejercicio. En el otro ejercicio, dice, demuestre que todos los planos tangentes a la superficie, z igual a x por f de y sobre x, en el punto M de coordenada x0 y 0, z0, con x0 distinto de 0, pasan por el origen de coordenadas. Bueno, yo recién les dije, la ecuación de un plano, y ahí lo tenemos escrito, la ecuación general es a por x más b por y más cz más d igual a 0. Bueno, esa es la ecuación general de un plano. ¿Cómo sé yo cuando un plano pasa por el origen de coordenadas? Porque d igual a 0. Claro, el término independiente tiene que ser igual a 0. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a encontrar el plano tangente a esta superficie en ese punto que nos dan. Y vamos a ver que el término independiente tiene que ser 0. O sea que la ecuación me tiene que quedar a por x más b por y más c por z igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto, cuando el d vale 0, ahí obtenemos planos que pasan por el origen de coordenadas. ¿Sí? El plano pasa por el origen de coordenadas. ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esto es mucho de álgebra. Tienen que relacionar con lo que ya saben ustedes de álgebra.
Bueno, en este caso, es un punto genérico también. Y tenemos que la z está dada como x por f de y sobre x. Y acá tenemos un ejercicio combinado ya para derivar con funciones compuestas. La f yo no la conozco. Es una f cuyo argumento es y sobre x. Y el punto es el punto m, x0, y0, z0. Esta función está dada en forma implícita o explícita. Esta. Explícita. Ajá, como la ecuación del plano tangente. Z menos Z sub 0. Eso, z menos z0 igual a la derivada de f respecto de x en el punto P, en este caso va a ser, perdón, en el punto M. No le voy a poner, bueno, en el punto M por x menos x0 más la derivada de f respecto de y en el punto M por x por y menos y sub 0. Esa es la ecuación del plano tangente cuando la tienen ustedes en forma explícita la ecuación. Bueno, vamos reemplazando. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de x? No es otra cosa que la z de x, ¿no? ¿Cuánto vale? Esto, no pierdan de vista, es z de x, ¿no? Esto es z de y. ¿Cuánto vale? A ver, ya son expertos en derivadas. La función de y, o sea, la función así sin derivar. Ajá, la derivada porque tienen un producto perfecto. Entonces, la derivada de x es 1 por la f sin derivar. Bien, me gusta. Más la x sin derivar, ¿por cuánto? A ver, quiero escuchar. Por f' de x. Exactamente, por f' de esa función, por la derivada del argumento, que en este caso, menos y sobre x al cuadrado. ¿Alguna duda de cómo hemos derivado? No, derivo por parte. Claro, es una función compuesta. Esto nosotros, inclusive antes, bueno, yo ya lo hice de una sola manera, de un solo paso, pero esto antes le llamábamos u. Entonces era la derivada de x por la f de u sin derivar más la x sin derivar por la derivada de f respecto de u, que es f' de u, por la derivada de u respecto de x, que es menos y sobre x cuadrado. ¿Sí? Lo hice en un solo paso ya. Entonces, este x lo simplifico con este. Entonces, la z de x nos queda de esta manera. Nos queda f de y sobre x menos y sobre x por f' de y sobre x. Cuando ustedes lo particularizan, porque lo necesitamos particularizado en ese punto M, eso nos va a quedar f de, bueno, de y sub 0 sobre x0 menos y sub 0 sobre x0 por f'. Lo particularizan, y sub 0 es un punto genérico. ¿Estamos? Entonces eso es lo que vamos a reemplazar acá. Bueno, vamos a derivar ahora z respecto de y. ¿Cuánto vale la derivada de z respecto de y? f' de y. De y sobre x. O sea, va a ser x por f', ¿sí? En la derivada de f de y no iría la x porque ya no estamos derivando con ¿Sí? el Sí, ahí Sería la puse, x mira. sobre x al por cuadrado. f'. ¿Por cuánto? Por x por sobre x al cuadrado. Ahí va, vamos de nuevo. La x Sería 1 es una sobre constante. x. Si 1 se sobre simplifica. x. Ajá, por 1 sobre x, perfecto. Porque ahí están derivando el argumento. Entonces como que tienen y sobre 2. Entonces cuando ustedes derivan les queda un medio. Entonces la x se cancela, la x se cancela. Y entonces me queda f' de y sobre x. Cuando lo particularizan, entonces, cuando particularizan el z de y en el m, entonces esto les va a quedar f' de y sub 0 sobre x0. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ahora ¿y cuánto? A ver, ¿qué ya tengo para reemplazar?
lo que tengo para reemplazar en el plano, en la ecuación es esto, ¿y cuánto vale? Lo que me está faltando es reemplazar, ¿cuánto vale el Z0? Esto. Mi pregunta, ¿cuánto vale el Z0, chicos? ¿A dónde lo van a reemplazar? ¿Cómo obtienen el valor de Z0? Y bueno, particularicen. Acá les va a quedar X0, es cuando ustedes reemplazan el X y el Y, por F de Y sub 0 sobre X0. Eso es el Z0, cuando ustedes particularizan el X0 y el Y0. Entonces ya tenemos todo para reemplazar en la ecuación del plano. Bueno, no lo quiero mover tanto porque tengo que reemplazar. Acá me queda. Bueno, reemplazamos. Z menos Z0. Z0 es X0 por F de Y0 sobre X0. Igual. La derivada de F respecto de X nos ha dado F de Y sub 0 sobre X0. Acá hay que tener mucho cuidado al copiar de no equivocarnos, porque si no, no nos va a dar. Bueno, y todo esto, eso es un número porque está particularizado en el punto, por X menos X0, más la derivada de F respecto de Y, eso va a ser F' de Y0 sobre X0. Y ustedes me dicen, esto ni a gancho va a dar, y sí va a dar. ¿Qué es lo que nosotros no tenemos que perder de vista? Que el plano, son planos, esta es la ecuación del plano tangente. ¿Por qué se dicen planos tangentes? Porque está, digamos, en función de un punto arbitrario. Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer es trabajar algebraicamente. Y nosotros vamos a llegar a una ecuación donde este plano, su término independiente vale 0. Bueno, entonces para eso hay que trabajarlo algebraicamente a esto. Bueno, entonces miren, voy a aplicar propiedad distributiva. A ver, ya lo voy a hacer. Bueno, miren, aplico propiedad distributiva. Todo ¿dónde anda mi lápiz? A ver, espera, ya lo he perdido, acá. Bueno, esto es. Toda esta expresión, que es un número, lo voy a multiplicar por X y luego lo voy a multiplicar por el X0. Bueno, cuando lo multiplico por X, esto me da. Me deja el corchete ese. F de Y sub 0 sobre X0 menos Y sub 0 sobre X0 por F'. Bueno, todo esto va multiplicado por X. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, cuando yo lo multiplico por el X0, lo voy a distribuir y voy a hacer término a término. Entonces esto me queda menos X0 por F de Y0 sobre X0. Menos por menos se va a hacer más. Y sub 0 sobre X0 por X0 por F'. ¿Me siguen, chicos? Lo que estoy haciendo es trabajo algebraico. Y luego, ya he distribuido recién el primer término. Más, hacemos lo mismo. F' de Y sub 0 sobre X0 por Y. Menos F', no le ponen menos, Y sub 0 por F' de Y sub 0 sobre X0. Este Z que está sumando voy a pasar restando. Y este término que está restando voy a pasar sumando. Más X0 por F de Y0 sobre X0. Y esto es igual a 0. Bueno, miren un poquito. Acá, este X0 se simplifica con este. Entonces, este término, yo lo voy a poner ahí con color, este término es el mismo que este, pero con signos opuestos. ¿Ven? Entonces, este término se cancela con esto. Y acá ustedes también tienen este término, el X0, con este se cancela.
porque son las mismas expresiones, pero signos contrarios. Entonces este se cancela con este. Y entonces la ecuación nos queda así. Yo la voy a copiar acá abajo con verde. No, la voy a mover esta ecuación, no importa. La muevo un poquito para abajo, no importa. Para que ganemos espacio. Bueno, entonces la ecuación, fíjense, nos ha quedado f de I0 sobre X0, que es un número, es sobre, perdón, f' de I0 sobre X0. Bueno, eso como está particularizado en el punto, eso es una constante, chicos. Y eso está multiplicado por X. Más f' de I0 sobre X0, que es una constante porque está particularizado, por I, menos Z igual a 0. Entonces, esa forma, fíjense en que el término independiente no aparece. Entonces, todos los planos tangentes pasan por el origen de coordenadas. ¿Se dan cuenta? No aparece el término independiente. Ahí lo demostramos. ¿Se entiende? Es muy conceptual esto. Todos los planos tangentes pasan por el origen de coordenadas. Sí, de conceptuales son en el parcial, profe. ¿Cómo? Así de conceptuales nos toman en el parcial o más práctico. No, más sencillo, o sea, le van a dar la función y para que encuentren la ecuación del plano tangente de la recta normal, y le van a dar el punto de coordenada 1, 3, 2, le van a dar con un punto específico. No, así no. Esto que es como que más una demostración, no. Bien, ¿estamos bien? ¿Han sobrevivido? Vamos al ejercicio 10. Vamos que nos faltan varios ejercicios, ¿eh? Dice, muestre. ¿Puedo mover la pantalla, chico? ¿Han copiado? Dígame sí, no. Sí, profe. Bueno, muestre que la superficie... este es el que está cortado. Muestre que la superficie x cuadrado menos 2yz más y cubo igual a 4 es ortogonal a cada superficie de la familia x cuadrado más 4c menos 2 por y cuadrado menos cz cuadrado más 1 igual a 0. En el punto, a ver, ya les digo cómo dice el enunciado, en el punto de intersección. Y el punto P sub 0 tiene coordenadas, ya les digo. Sí, en el punto de intersección, así es. En el punto de intersección, acá. Está cortado el PDF en el cuadernillo. En el punto de intersección, 1, menos 1, 2. A ese punto yo le llamé P sub 0. ¿Bien? Bueno, entonces, para ver que primero lo que tenemos que hacer es que efectivamente ver que las superficies pasan por el punto P sub 0. Y para ver si son ortogonales, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a calcular los vectores gradientes o las normales a cada una de esas superficies y ver que el producto escalar de ellas dos nos da igual a 0. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, a la primera, f de x y z, a la primera ecuación le vamos a llamar f, que es x cuadrado menos 2yz más y cubo menos 4 igual a 0. Así la vamos a llamar. A la primera ecuación la vamos a llamar f. A la segunda la vamos a llamar g. G de x y z va a ser igual a x cuadrado más 4c menos 2 por y cuadrado menos cz cuadrado más 1 igual a 0. Entonces lo que nosotros primero verifiquemos que P sub 0 pasa por la superficie. ¿Sí? O sea, veamos que P sub 0 pertenece a la superficie, o sea, pasa por la superficie. Entonces, si pasa por la superficie, ¿qué tiene que ocurrir? Debe verificar la ecuación.
¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es el punto P sub 0, verificar. Bueno, reemplacemos, miren. P sub 0 pertenece a, o sea, pasa por F. Pasa por F, entonces ¿qué hacemos? Reemplazamos 1 al cuadrado menos 2 por 1 por 2 más menos 1 al cubo menos 4. Y bueno, entonces esto me queda 1 menos 4 menos 1 menos 4. Entonces, y esto me da 0. Verifica la ecuación. Este se cancela con este, se cancela. ¿Estamos? Verifica la ecuación. El punto P sub 0 pasa por G. Pasa por G. Bueno, reemplacemos 1 al cuadrado más 4C menos 2 por menos 1 al cuadrado más C por 2 al cuadrado más 1. Bueno, entonces esto me queda 1 menos 1 al cuadrado es 1. Entonces esto nos queda más 4C menos 2 más 4C, cuando ustedes resuelven, más 1. Y entonces ¿No queda 4C... 8? Menos 8. Esperen, acá me he equivocado. Acá es menos. No, porque este se cancela. A ver, para, que me he equivocado. Para que me equivoco en el signo. Profe, del primero. En el signo, sí, en el signo, porque el I vale menos 1. El I vale menos 1, acá. Eso es. Entonces acá me queda más. Sí, gracias. Entonces me queda menos por menos más. Más 4 menos 4. Sí les da 0. Sí se verifica. Me he equivocado yo en el signo. Bien, sigamos con el G. Entonces acá el 4C, acá también parece que me equivoco en el signo al copiar. Estoy controlando. ¿Cómo? ¿En el segundo no sería negativo? No, porque está al cuadrado. Porque está al cuadrado. Esperen, ya controlo yo de menos C, Z cuadrado. X cuadrado, 1, está bien. 2 menos 2C. Y acá, pero acá pasa que yo puse mal el signo, chicos. Acá es menos. Porque acá tengo menos. ¿Ven? Yo puse mal el signo. Entonces está bien. Corrijo. Entonces ahí corrijo el signo. Entonces me quedan menos 4C más 4C. Se cancelan. Y acá tienen 1 más 1, 2. Y con este menos 2 me da efectivamente 0. O sea que sí verifica. O sea, el punto pasa tanto por G como por F. Entonces, lo que nosotros queremos ver es que si esas son ortogonales, lo que hay que hacer es calcular el vector gradiente de F, lo particularizamos en el punto P sub 0, y a esto lo tenemos que multiplicar escalarmente por el vector gradiente G en el punto P sub 0, y ver que eso es igual a 0. Entonces, si ese producto escalar de vectores nos da 0, entonces concluimos que las familias, o sea que las superficies son ortogonales. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que hacer ahora. Ortogonales que forman un ángulo 90, ¿verdad? Sí, pero no, acá no va a calcular el ángulo. Directamente podés hacer esto. Aplicas el teorema. Bien. ¿Estamos? Bueno, entonces calculo el vector gradiente de f, entonces tengo que calcular f de x, f de y, f de z, y luego lo vamos a particularizar en el punto. ¿Cuánto vale f de x? Si me fijo, f de x vale 2x, f de y menos 2z, controlen que derive bien, ¿no? Más 3y cuadrado. La f de z, menos 2y, más, menos 2y, ¿no? Nada más. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, entonces ahora lo particularizamos. Particularizamos el f de x en el punto P sub 0. Es 2 por 1, me queda 2. La f de y en el punto P sub 0, entonces me va a quedar menos 2 por 2 más 3 por menos 1 al cuadrado. Entonces me queda menos 4 más 3 menos 1. Controlen los cálculos, ¿no? La f de z en el punto P sub 0 me va a dar menos 2 por menos 1 me va a dar 2. Entonces, por lo tanto, el vector gradiente de f en el punto P sub 0, este me da
2 menos 1, 2. Bueno, hay que hacer exactamente lo mismo ahora para obtener el otro vector gradiente. Hay que calcular la derivada de g respecto de x, la derivada de g respecto de y, la derivada de g respecto de z y particularizarlo en el punto. Esto me queda 2x. Respecto de y, me queda 2 por 4c menos 2 por y. Y el otro me queda menos 2cz. Bueno, lo particularizamos. G de x en el punto P sub 0. El punto P sub 0 me va a quedar 2 por 1, 2. El G de y en el punto P sub 0, esto les va a quedar 2 por 4c menos 2 y el y vale menos 1. Entonces acá les queda menos 2 por 4c menos 2. Entonces queda menos 8c, menos por menos más 4. Sí. Bueno, y después, ¿qué más? El G de Z. Bueno, entonces el G de Z lo particularizamos en el punto P sub 0 y esto nos queda menos 2c por Z, que Z valía 2. Entonces esto nos da menos 4c. Entonces, por lo tanto, acá el vector gradiente G en el punto P sub 0 nos ha quedado 2 menos 8c más 4 menos 4c. Bueno, ¿copiaron, chicos? Porque ahora quiero correr un poquito para hacer el producto escalar, para ver que efectivamente me da 0. ¿Puedo mover? Sí, mueva, profe. Bueno, hago el producto. Entonces vamos a hacer, para ver que son ortogonales, nosotros vamos a hacer el producto escalar. ¿Sí? Entonces, si son ortogonales, ese producto escalar me tiene que dar 0. Ahí lo tengo a los vectores gradientes, los copio, 2 menos 1, 2, y esto lo multiplicamos escalar, 2 menos 8c más 4, menos 4c. Componente a componente, esto es 2 por 2, más menos 1 por menos 8c más 4, más 2 por menos 4c. Y bueno, entonces acá les queda 4, menos por menos le queda más 8c, menos 4, menos 8c. Y efectivamente les da 0. Se cancelan este con este y este con este. Entonces, por lo tanto, las superficies son ortogonales. En realidad, ahí ustedes cuando han calculado los vectores gradientes, esta en realidad es la normal a la superficie. Le llamamos N1 generalmente a la superficie F. Y esta es la normal a la superficie G. Entonces, cuando son ortogonales, las normales son ortogonales. Eso es lo que estamos haciendo. El ángulo entre ellas es de 90 grados, que es lo que me decía el compañero. Bien, ¿copiaron? Vamos, me quedan 4 ejercicios todavía. Y son las 8 y 7. Vamos. Dice, pruebe que las superficies dadas son tangentes en el punto indicado. Las superficies son tangentes si tienen el mismo plano tangente, que es lo que dice la definición. O lo que nosotros tenemos que ver es que tienen normales paralelas. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, en el apartado B, ustedes le van a llamar F a la primera ecuación, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 8x menos 8y menos 6z más 24 igual a 0. A la segunda le vamos a llamar g, a la segunda ecuación, que es x cuadrado más 3y cuadrado más 2z cuadrado menos 9 igual a 0. En el punto P sub 0, 2, 1, 1. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a calcular la normal N1, que no es otra cosa que el vector gradiente
de F en el punto P sub 0, vamos a calcular la normal a la superficie, la N2, que es, es la superficie a la superficie 2, la normal. ¿Quién me pregunta? Y tienen que ser iguales ellas dos para que sean tangentes. Claro, paralelas. Pueden ser paralelas, las normales pueden ser paralelas, ¿sí? Entonces, si nos dan paralelas, entonces, porque esas superficies son tangentes, ¿estamos? Eso es lo que hay que hacer. Entonces hay que calcular los vectores gradientes. Bueno, yo ya los tengo calculados. A ver, les digo. F de X, F de Y, F de X, a ver, voy copiando abajo. Mejor. F de X me da 2X menos 8. Pero, profe, ¿no deberíamos comprobar que el punto P sub 0 exista en la función? ¿Qué pasa? Sí, y sí te va a dar. O sea, que el punto pertenece a las dos superficies. Sí, sí les va a dar. Claro. El punto P, el punto pertenece tanto al P, a la F como a la G. Sí, sí pertenece. En el Sí, parcial deberíamos comprobar antes de... ¿Lo pueden comprobar? Sí, no hay problema. La F de I. O sea, profe, 2I. ¿y si no los comprobamos no importa? O sea, Lo que pasa es que en general el punto que les damos, sí va a verificar en las dos ecuaciones. Ah, bien. O capaz que no, y es trampa. No, no pasa por ahí el ejercicio. Y si no es porque hay algún error de tipo nuestro. Entonces ahí se tienen que preocupar. 2z. El problema es que, bueno, si hay ecuaciones de derivadas parciales donde dice, acá me dicen, bueno, a ver, f de i, cuánto les da en el punto P sub 0, cuánto les da el f de z en el P sub 0, ¿sí? Bueno, acá yo ya reemplazo el f de x, les da menos 4. El f de y me ha dado menos 6. Y el f de z me ha dado menos 4. Controlen que esté bien, ¿no? A mí me da igual, profe. Está bien. Bueno, vamos con el g. Derivamos g respecto de x. Es 2x. Derivamos g respecto de y. Y les da 6y. Derivan g respecto de z. Y les da 4z. Luego lo particularizan. Entonces, así como para que trabajen de manera ordenada. El g de x me da 4. El g de y me da 6. Y el g de z me da 4. Entonces, la normal n1, que no es otra cosa que el vector gradiente a la superficie f. Este nos da menos 4, menos 6, menos 4. Y bueno, y después el normal, el n2, el vector normal a la superficie G, que no es otra cosa que el vector gradiente, este les da 4, 6, 4. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Son paralelas las normales? Sí, solo que van en direcciones opuestas. Sí, profe. Claro, pero no importa, pero son paralelas. Entonces, como las normales son paralelas, ¿por qué? Porque esto es lo mismo que esto, es lo mismo que tengan ustedes menos 1 multiplicado por la normal n2, ¿no es así? Entonces, sí. Como las normales son paralelas, son las normales a la superficie, ¿no? Como las normales son paralelas, y por lo tanto, las superficies son tangentes. ¿Sí? Que es lo que nos piden en ese ejercicio. Bueno, ahí están en el aula virtual, chicos. Ahí en el chat les escribo la clave de hoy. Ejercicio 16. Dice, halle la ecuación de la recta tangente a la curva intersección de la superficie z igual a x cuadrado más y cuadrado y el plano y igual a x más 1, así como la ecuación del plano normal. ¿Ven? Acá en este ejercicio nos piden
recta tangente y plano normal. Es lo que yo les digo, van de la mano. Si les piden recta normal, les van a pedir plano tangente. Entonces, a la primera ecuación le llamamos f. F de x y z va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado menos z igual a 0. La segunda ecuación, g de x y z, va a ser igual a x menos y más 1 igual a 0. Entonces, ustedes tienen esa curva, se obtiene al intersectar estas dos superficies. Entonces, eso nos da una curva. Bueno, entonces, ¿cómo es la ecuación del plano normal? Vamos primero por la ecuación del plano normal. La ecuación del plano normal, acá es cuando teníamos que calcular con los jacobianos. Va a ser el jacobiano de f y g. Acá voy a poner punto P sub 0 de coordenada 1, 2, 5. El jacobiano de f y g respecto de, como acá yo quiero poner x menos x0, esto va a ser respecto de iz en el punto P sub 0, más el jacobiano de f y g respecto de, acá yo tengo que poner y menos y0, entonces las otras variables son z y x, respecto de zx, la invierto porque si no me va a salir signo negativo, más el jacobiano de f y g respecto de, acá tengo que poner z menos z0, entonces las variables que me faltan son x y. Particularizado en el punto P sub 0. En el único que tienen que tener cuidado es en el jacobiano, que que va en el medio, porque acá ese es respecto de zx. Después todo lo demás es respecto en el orden que uno escribe las variables x y z, x y, ¿ven? Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer es simplemente calcular esos tres jacobianos y reemplazar eso me va a dar un número. Entonces hay que calcular el jacobiano de f y g respecto de iz y luego lo vamos a particularizar en el punto P sub 0. F de y, f de z, g de y, g de z. Y luego lo vamos a particularizar en el punto P sub 0. F de y, 2y. F de z, menos 1. G de y, menos 1. G de z, 0. Entonces, este jacobiano me da menos 1. Ha quedado independiente del punto. O sea, en el punto me va a seguir dando menos 1. Vamos a calcular el otro jacobiano. El jacobiano de f y g respecto de zx. F de z, f de x. G de z, g de x. Y luego lo vamos a particularizar en el punto P sub 0. Esto, el g de z, menos 1. G de x, 2x. G de z, 0. G de x, 1. Este jacobiano también me ha quedado independiente del punto y me da menos 1. Y bueno, vamos a calcular el otro jacobiano. El jacobiano de f y g respecto de qué variables, de x y. Luego lo vamos a particularizar. F de x, f de y, g de x, g de y. Luego lo particularizan en el punto P sub 0. F de x, 2x. F de y, 2y. G de x, 1. G de y, menos 1. Luego lo particularizan. Este jacobiano me da menos 2x, menos 2y. Lo particularizan en el punto P sub 0. Entonces, el jacobiano, ¿cuánto les da? Les queda 2 por 1, menos 2 por 2. Menos 3, ¿no? No. No, menos 2. Acá es menos 6. Porque es menos. Menos 2 por x, el x vale 1. Y 2 por 2, 4. Menos 6. Menos 6, ¿no? Sí, menos 6. Entonces, la ecuación del plano normal nos queda así, chicos. Nos queda menos 1 por x menos 1. Más menos 1 por y menos 2. Más menos 6 por z menos 5. Igual a 0. Por supuesto que esto lo pueden trabajar algebraicamente para escribirlo en la forma general.
Entonces, esto les queda. Yo le voy a escribir cómo me ha quedado la ecuación del plano. Menos x, ya acomodada la expresión. Menos y menos 6z. ¿Sí? Y acá me ha quedado más 1, más 2, más 30. Igual a 0. Entonces, la ecuación del plano es menos x, menos y, menos 6z, más 33. Igual a 0. Esa es la ecuación del plano normal. Esta es la ecuación del plano normal. Como la ecuación de la recta tangente, ¿se acuerdan? ¿Cómo la ecuación, se acuerdan? Siempre las derivadas que ustedes utilicen para los planos es la misma que se utiliza para las rectas, ya sea tangente o la recta normal. La ecuación la ecuación de la recta tangente, en este caso cuando es la intersección de superficies, va a ser x menos x0 sobre el jacobiano de f y g respecto de quién, de iz, particularizado en el punto P sub 0, igual a I, que es la ecuación simétrica, menos I sub 0, sobre el jacobiano de f y g respecto de quién, de zx, en el punto P sub 0, igual a z menos z0, sobre el jacobiano de f y g respecto de quién, de xy. Y esto ya lo tienen calculado, todo lo tienen calculado, entonces escribimos la ecuación de la recta. Entonces les queda x menos 1 sobre menos 1, igual a y menos 2 sobre menos 1, igual a z menos 5 sobre menos 6. Y esta es la ecuación de la recta tangente. Está escrita en forma simétrica. ¿Alguna duda? Todas las derivadas que ustedes utilizan para encontrar, ya sea la ecuación del plano, les sirve para la ecuación de la recta. O si lo calculo primero en la recta, les sirve. ¿La Sí. ecuación de la recta queda así con todos los iguales? ¿O Sí, podemos- es una forma. Sí, Se llama simétrica. Sí, queda así, con esa doble igualdad. ¿Y Queda cómo la escrito así. extenderíamos si queremos sacar esos iguales para que quede como una recta? Le podés normal? escribir en forma paramétrica, pero bueno, eso yo no le voy a explicar. Ponen x menos 1 sobre menos 1 igual a t, y de ahí la despeja para escribirla en forma paramétrica. Y menos 2 sobre menos 1 igual a t, z menos 5 sobre menos 6 igual a t. Y entonces acá les va a quedar x igual a x0 más el t por un número, por el x' de t0 que se llama. Pero yo no Claro, le voy a eso escribir por reemplaza- cuestiones de tiempo. Bien. Y eso es lo que reemplazan, sí, lo igualan a t. Cada una de ellas lo igualan a t, al parámetro. Y ahí la van a escribir en forma paramétrica. Esta que está escrita acá es forma simétrica. ¿Sí? Son diferentes maneras de escribir la ecuación. ¿Estamos? Bueno, vamos al ejercicio, porque me quedan dos ejercicios todavía. Vamos al ejercicio 18. Me queda el 18 y el 20. No son largos, pero bueno, hay que hacerlos. Dice, obtenga las ecuaciones simétricas de la recta tangente a la curva intersección de la superficie. Bueno, acá es exactamente lo mismo, chicos. Es la f, que en este caso va a ser 3x cuadrado más 2y cuadrado más z cuadrado menos 49 igual a 0. Le llamo g a la otra ecuación, que es x cuadrado más y cuadrado menos 2z cuadrado menos 10 igual a 0. En el punto P sub 0 de coordenada 3 menos 3, 2. Bueno, entonces ahora ya ahí la tenemos escrita la ecuación. La ecuación simétrica va a ser x menos 3 sobre el jacobiano de f y g respecto de, en este caso, iz, particularizado en el punto P sub 0, igual a i más 3 sobre el jacobiano de f y g respecto de zx en el punto P sub 0,
igual a z menos 2 sobre f jacobiano de f y g respecto de x y, particularizado en el punto P sub 0. ¿Sí? Bueno, entonces lo que hay que hacer es calcular esos jacobianos. Yo ya los tengo calculados, chicos, y ya directamente les voy a decir cuánto les da. Esto les queda x menos 3, para que podamos hacer 20, sobre ese jacobiano particularizado en el punto ya me ha dado 120. Igual a i más 3, eso digamos les va a quedar para que ustedes lo calculen. Este me ha quedado 168. Y esto me da z menos 2 sobre menos 36. Y ahí tienen la ecuación de la recta tangente a esa curva intersección de la superficie. ¿Sí? Digamos, les dejo para ustedes para que hagan el cálculo. Pero eso es lo que me da. ¿Sí? La ecuación de la recta tangente. ¿Alguna duda? Hagan los cálculos, ¿no? De cómo calcular el jacobiano. Para que pasen, practiquen y vean que les da 120, 168 y les da menos 36. Vamos al ejercicio 20. Tenemos 5 minutos. Dice, halla el ángulo de intersección de las superficies. Entonces, bueno, le llamamos F a la primera superficie, que es x cuadrado y más z menos 3 igual a 0. Le llamamos G a la superficie x logaritmo de z menos y cuadrado más 4 igual a 0. En el punto P sub 0 de coordenada menos 1, 2, 1. Lo que hay que hacer para calcular el coseno de phi, digamos la intersección de esas dos superficies, calcular la normal N1, ¿sí? Que no es otra cosa que el vector gradiente. Y le pone vector gradiente. Calcular el vector gradiente de f en el punto P sub 0, multiplicarlo escalarmente por el vector gradiente g en el punto P sub 0 sobre los módulos. El módulo de f, de ese vector gradiente, y el módulo de g. Que no es otra cosa, chicos, que las normales, eso, ¿no? Bueno, entonces lo que hay que hacer es calcular el vector gradiente de f y el vector gradiente de g. Y me fui. Bueno, el vector gradiente de f de x, de acuerdo a mi cuenta, es 2xy. F de y es x cuadrado. F de z es 1. F de x en el punto P sub 0 me da menos 4. F de y en el punto P sub 0 me da 1. F de z en el punto P sub 0 nos da 1. Entonces, por lo tanto, el vector gradiente, menos 4, 1, 1. Vamos a hacer para g. La derivada de g respecto de x es logaritmo de z. La derivada de g respecto de y es menos 2y. La derivada de g respecto de z es x sobre z. Lo particularizan. G de x en el punto P sub 0, logaritmo de 1 es 0. El g de y en el punto P sub 0, menos 2 por 2, menos 4. Y el g de z en el punto P sub 0, menos 1. Entonces, por lo tanto, ese vector gradiente es 0, menos 4, menos 1. Si ustedes calculan el módulo del vector gradiente de f en el punto P sub 0, me da 16 más 1 más 1. Entonces esto les da raíz de 18. Sí, raíz de 18. Y el módulo del vector gradiente de g en el P sub 0, esto les da raíz de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado, les da 16, 17. Raíz de 17. Y el producto escalar, esto les da menos 4, 1, 1, multiplicado escalar 0, menos 4, menos 1. Esto les da menos 4 y menos 1, menos 5.
Entonces, coseno de alfa o coseno de phi igual a menos 5 sobre la raíz de 18 por la raíz de 17. Entonces, phi, con la calculadora, es arco, no le he calculado, miren, arco coseno de ese número. ¿Estamos? Les dejo para ustedes. No lo tengo calculado, miren. Lo he dejado expresado nada más. Y eso con la calculadora, por supuesto. Shift, coseno, y ponen el numerito ese. Y ahí le va a dar el ángulo phi, que es el ángulo de las intersecciones de esa superficie. Bueno, ¿puedo dejar de compartir? 106 grados da, profe. ¿Cuánto? 106 grados. Bueno, 106,36. Bueno, 106 grados. 106,6. Bien. Listo. Bueno, ¿puedo dejar de compartir, chicos? No sé por qué no me da. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Hasta luego.